Hoy hablaremos del sistema respiratorio. Bueno, como bien sabemos que para vivir hay que respirar, que consiste en inspirar el aire. Su función principal es el intercambio de gases. Como bien sabemos, el sistema respiratorio está compuesto por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y el pulmón. Bien, aquí como vemos es la nariz, son las cavidades nasales, como ser el cornete medio, el cornete inferior, el seno frontal, el cornete superior, el seno esfenoidal y las cuerdas nasales. Como bien sería la naringe, bien sabemos que es el cartílago tiroides, más conocido como la nuez del Adán, que está compuesta por la laringe, tiroides, cuerdas vocales verdaderas, cartílagos cricoides y la tráquea. Luego consiste en la tráquea, que está compuesta por la laringe, la tráquea, los oros, cartílagos, los bronquios. Y acá son las capas, que luego lo explicamos. Está dividida por dos: bronquios lombares y bronquios segmentarios. Y por último serían los lóbulos, que el pulmón derecho está compuesto por tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo inferior, lóbulo medio, y el izquierdo está compuesto por dos lóbulos: lóbulo superior y lóbulo inferior. El pulmón contiene tres capas, que es la parietal, la pleura, la parietal visceral y la visceral pleura, que está más estrecha dentro. A su continuación daremos una explicación. La respiración se divide en dos: vías respiratorias y órganos de respiración, que las vías respiratorias son las que conducen el aire a través de la nariz y la faringe. La nariz es un sentido con dos cavidades situadas por encima de la cavidad bucal y la cavidad nasal. Existe una cámara llamada vestíbulo. Además, las fosas nasales se comunican con la faringe por las guanas, que poseen tres láminas o tres capas: cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Por lo tanto, que existe una pituitaria, que son dos: pituitaria roja y pituitaria amarilla. La pituitaria roja, la inferior, su función calentar el aire o humedecer el aire. Y la pituitaria amarilla es la superior, su función coloración amarillenta y presenta mucosa, ramificaciones que insertan mucus y tienen diversos orificios de cavidades, como ser la frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar. Y la faringe, conocida como la garganta, formada además del sistema digestivo, ubicado detrás de la cavidad nasal, y además tiene tres regiones: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La nasofaringe recibe al conducto auditivo con la trompa de Eustaquio, que son órganos linfoides que nos protegen de las infecciones bacterianas. La orofaringe, ubicado detrás de la cavidad oral, que comunica por el istmo, que es la fauce. Y la última, la hipofaringe, ubicada en posterior de la laringe hacia el esófago. Su función de la faringe, dar paso al aire y al bolo alimenticio hacia el esófago, que participa en la deglución, por lo tanto, que se comunica también con el oído medio. Y al tercero, la laringe, ubicada en la región del cuello, por delante del esófago y por encima de la tráquea y del hueso hioides. Su función es producir el sonido y proteger de los alimentos extraños que no entren a la vía respiratoria, que es gracias al cartílago epiglótico. Y su estructura de la laringe consta con cartílagos unidos, ligamentos fibrosos y musculares, que tienen distintos cartílagos. Por ejemplo, el cartílago epiglótico, ubicado en la parte superior de la laringe, que su función es proteger de las vías respiratorias de cualquier alimento extraño u objeto. Y el cartílago tiroides es el más grande, conocido como la nuez de Adán, que en los hombres mayormente
hace el cambio de voz debido a la estimulación de la hormona de la testosterona, que también se inserta en las cuerdas vocales. Luego el cartílago cricoides, formado de anillo de sello, situado en el cartílago tiroides. Luego lo sigue el cartílago aretinoides, su forma triangular, ubicado detrás del cartílago tiroides y se inserta con las cuerdas vocales verdaderas, que existe un espacio y se lo llama glotis, que determina el sonido. Y por último el cartílago corniculados, su forma es de cuerno ubicado detrás del vértice superior. Por lo tanto, su configuración interna de la laringe se observa dos pliegues en cada lado. La posterior, cuerdas vocales falsas, cierran la laringe durante la deglución y si se produce una asfixia, se debe realizar la maniobra de Helvis. Y la inferior se cuerdan las cuerdas vocales que contienen el ligamento de cuerdas vocales que producen sonido, como ser el cantar, el hablar y todo eso. Presenta una sobresaliencia llamada carinotraquea y existen dos estructuras de la tráquea: túnica interna y la túnica externa. La túnica interna es una capa de tejido conjuntivo fibroso y la túnica interna es una mucosa cubierta por epitelios cilíndricos en forma de células caliciformes, que son secretoras de moco, y un epitelio concilíndrico vertebral. Por lo tanto, los bronquios son dos conductos de la bifurcación de la tráquea. El bronquio derecho mide 2 centímetros y su dirección es vertical, que su diámetro es mayor que el de izquierdo, dado que el izquierdo mide 4 centímetros de largo con dirección horizontal. Que los bronquios al penetrar al pulmón se dividen en bronquios lombares y bronquios segmentarios, que son 10 bronquios en el derecho y en el izquierdo son 8. En caso que un bronquio se dañe, se debe sacar el segmento dañado, no todo el pulmón, debido a que tiene ramificaciones que originan los bronquiolos, que poseen cartílagos y músculos. Y también los broncoconstricción se dan por la inflamación o por alergias, que esto en sí mucho nos ayuda a los macrófagos alveolares, las células alveolares y el tipo 1 y el tipo 2, llamado surfactante, que se le denomina a todos ellos. Órgano par esencial de la respiración. Son blandos, elásticos y esponjosos, ubicados en la cavidad torácica entre ambos lados del corazón y sobre el mediastino. El pulmón más voluminoso o más grande, en otras palabras, es el derecho, que su color en sí varía por las edades. En los niños es rosado, gris en los adultos y negruzco en los ancianos, debido a partículas atrasadas del aire o arrastradas del aire. Que en sí, el pulmón posee 3 caras. La diafragmática es una cóncava y la costal, relación con las costillas y espacio intercostales. Por último, el mediastínico es cóncava, rodeada al corazón y presenta el hilio pulmonar, que debido el pulmón derecho tiene 2 surcos, mayor y menor, que son poco profundas, que se dividen en 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El pulmón izquierdo tiene un surco oblicuo, que se divide en 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior, que gracias a la periferia el pulmón presenta líneas oscuras que se entrecruzan y los subdividen en lobulillos que contienen numerosas vesículas pulmonares, dado que se encuentran los alvéolos pulmonares cubiertos con mallas, y una pleura,
una membrana serosa que le envuelve a cada pulmón, que es compuesta por dos hojas, parietal y visceral, que esto está en íntimo contacto con el pulmón. Por lo tanto, entre ambas hojas existe una cavidad visual. Eso hace que el líquido pleural segregue por las mismas hojas y evite la fricción entre ambas hojas. Y en sí, lo más esencial, la fisiología de la respiración, que en sí existen dos, fenómenos mecánicos y fenómenos químicos. El mecánico es el componente de la inspiración y la expiración. La inspiración es de movimientos que realiza el músculo inspirador, que es el diafragma, y existe inspiración forzada, por lo tanto es en el tamaño del tórax que aumenta su volumen, y la expiración es cuando vuelve a su normalidad y se la denomina relajación, que existe también una forzada, que esto se da mayormente en la tos o en vómitos. Y el químico, fenómeno químico, son dos. La primera, respiración interna, que es el intercambio de gases entre la sangre oxigenada de los capilares y tejidos. Y la respiración externa es el intercambio de gases en la sangre y en el aire, que controla los dos niveles del encéfalo, que es el cerebral y el coinsistente, y el otro es el incoinsistente y automático también, que estos son el centro de la respiración, dado que la frecuencia es de 12 a 16 respiraciones por minuto, que también hasta 18 por minuto, que eso también es gracias al espirómetro. Esto hace que mide la capacidad respiratoria, que como bien sabemos también tiene volúmenes la respiración. El principal es el BRI, volumen de reserva inspirada, que es el aire que introducimos normalmente, pero es inspiración forzada, es de 3000. Y el BRE, volumen de reserva expiratorio, es la cantidad máxima que podemos exhalar o botar en términos normales, es de 1200. Y el BC es volumen corriente, la cantidad del aire, inhalada, de 500. Y el CB, cantidad total, es la suma de dos o más expiratorios, del BRI más el BC más el BE, la suma total es de 4700. Y el CP es la cantidad pulmonar total, es el residual del CB más el BR y la forzada, que es de 6 litros. Lo normal es de 12 a 18 por minuto, que esto se lo denomina eupnea. Y en casos que aumente la frecuencia respiratoria se lo llama taquipnea. Esto se da por la respiración rápida y puede que sea por ejercicio u otro caso de enfermedad similar. Y si disminuye se lo llama bradicnea. Se da por la respiración lenta, que es causada por una enfermedad pulmonar, asma, o sea, por respiraciones de base. Y en casos que no respire por un tiempo se lo llama apnea. Es el colapso que existe en las vías respiratorias y se da por una enfermedad de base, por lo tanto sería por una tos fénica,